A sus 60 años, Jesús Adrián Romero ha decidido romper el silencio, y con ello ha dejado al mundo cristiano sumido en una mezcla de asombro, incertidumbre y debate. Durante décadas su voz fue faro y refugio. En cada rincón, desde pequeñas congregaciones hasta grandes auditorios, sus canciones resonaban como himnos que unían corazones, trayendo consuelo, esperanza y alegría. Para muchos, él no era solo un cantante, era un referente, casi un maestro espiritual cuya música guiaba a generaciones hacia una fe más profunda. Pero ahora, todo parece haber cambiado. Lo que antes se susurraba con cautela en conversaciones privadas, hoy se discute abiertamente. Las redes sociales hierven de opiniones encontradas. Los grupos de mensajes de las iglesias no dejan de compartir videos, audios y publicaciones sobre él. La pregunta que no deja de repetirse, en voz alta y baja, es la misma. ¿Qué ocurrió con aquel hombre al que todos admiraban? Las acusaciones son tantas como variadas. Algunos líderes eclesiásticos afirman que su visión sobre la fe ha tomado un rumbo inesperado, que sus palabras recientes ya no reflejan las enseñanzas tradicionales que por años proclamó. Otros señalan que sus mensajes se han desviado de los principios que, según las Escrituras, deben guiar al creyente. Incluso hay iglesias donde, por decisión de sus pastores, sus canciones ya no se incluyen en los cultos. Aquellos que solían cantar sus letras con lágrimas y sonrisas, ahora miran su figura con desconcierto. Y en muchos casos, con tristeza. En las plataformas digitales, abundan los comentarios de quienes no comprenden cómo su ídolo espiritual llegó a este punto. Videos antiguos de sus presentaciones se mezclan con fragmentos recientes de sus entrevistas, como si la audiencia intentara reconstruir el rompecabezas de un cambio que nadie vio venir. Parece que hay dos Jesús Adrián Romero, el de antes y el de ahora, murmuran algunos. Pero quizá la frase que más revuelo causó fue aquella en la que afirmó: una de las características del mensaje de Jesús es la inclusión. Pero creo que algo que nos define es la exclusión. Estas palabras, sencillas en apariencia, sembraron desconcierto. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué hablar así? La reacción fue inmediata. Para algunos, esa declaración fue solo una reflexión profunda, sacada de contexto. Para otros, fue una señal inequívoca de que su pensamiento ya no era el mismo. Lo cierto es que su última intervención pública fue como una tormenta que terminó por desbordar un río ya cargado de inquietudes. Muchos que venían notando cambios en su manera de expresarse sobre la fe, ahora sienten que la distancia es más evidente. Las preguntas no cesan. ¿Renunciará a lo que siempre predicó? ¿Seguirá siendo la misma voz que los acompañó en los momentos más íntimos de su caminar espiritual? Para entender el presente, hay que volver al pasado, porque Jesús Adrián Romero no solo cantaba, educaba, inspiraba, transmitía verdades de una manera tan cercana que cualquiera, al escucharle, sentía que esas letras habían sido escritas para su propia vida. Si estabas pasando por el dolor, había una canción suya que parecía un abrazo invisible. Si celebrabas, había melodías suyas que elevaban el espíritu. Y si dudabas, sus palabras eran una guía silenciosa. Verlo en un escenario no era solo disfrutar de buena música, era participar de una experiencia espiritual. Su presencia en conferencias y encuentros cristianos era motivo de regocijo. Las entradas se agotaban en tiempo récord. Pastores lo citaban en sus predicaciones. Jóvenes lo miraban como un modelo a seguir. Tú estás aquí, tú estás aquí. Cantaban miles de voces en las iglesias, mientras las manos se levantaban y las lágrimas corrían al sentir la cercanía de Dios a través de su música. Pero hoy, su nombre ya no evoca únicamente melodías y plegarias. Hoy, su nombre también carga con preguntas, con debates, con sentimientos encontrados. Hay quienes lo defienden con fervor, asegurando que sus palabras han sido malinterpretadas, manipuladas, descontextualizadas. Otros, en cambio, lo miran con desilusión,
como si el mensaje original se hubiera perdido en medio de tantas voces cruzadas. Es como aquel juego de teléfono descompuesto, donde el mensaje inicial, tras pasar de boca en boca, termina irreconocible. Y mientras las conversaciones continúan, una cosa queda clara. Jesús Adrián Romero, aquel cantante que por más de 30 años fue parte esencial de la banda sonora de la fe de millones, hoy se encuentra en el centro de una historia aún sin final. Pero hay otro lado de esta historia, un lado que preocupa, que inquieta, que despierta una mezcla de temor y desconcierto. Porque no todos ven en las palabras recientes de Jesús. Adrián Romero, simples reflexiones. Number. Para muchos, hay señales de que algo profundo está cambiando en él. Voces de líderes de iglesias, que durante años lo apoyaron, ahora advierten con tono serio. Está tomando un camino distinto, alejándose de las verdades que siempre sostuvimos. No es algo que surgió de la noche a la mañana. Desde hace tiempo, algunos ya venían notando pequeños indicios, frases que parecían abrir una grieta, pensamientos que no encajaban del todo con lo que las comunidades cristianas han enseñado generación tras generación. Pero, en lugar de guardar silencio ante las críticas, Jesús Adrián optó por ir más allá. Comenzó a expresar abiertamente lo que pensaba, provocando que las preocupaciones se multiplicaran. Fueron sus últimas declaraciones las que encendieron, de manera definitiva, la chispa que convirtió la conversación en un verdadero incendio. Para muchos, esta vez fue demasiado lejos. Hay quienes afirman que sugirió que las estructuras religiosas, más que ayudar, a veces confunden y limitan a las personas, que seguir ciertas prácticas tradicionales puede llevar a posturas demasiado estrictas, casi intransigentes. Y así, las opiniones se dividieron como nunca antes. Un grupo sostiene que lo que está haciendo es plantear preguntas necesarias, cuestionando costumbres que tal vez se practican sin reflexión, reglas que en ocasiones terminan hiriendo a quienes buscan consuelo. Pero otro grupo, más conservador, acusa que sus palabras atentan contra los principios esenciales de la fe que por años defendió. La tensión creció aún más en el mundo digital. Cada publicación suya en redes sociales es como lanzar una chispa sobre pasto seco. Las reacciones no se hacen esperar. Los creyentes más tradicionales expresan su molestia, mientras que otros ven en sus palabras un acto de valentía. Una frase suya, en particular, dejó a muchos profundamente impactados. Habló sobre el Salmo 91, un texto que para innumerables cristianos es refugio y promesa. Dijo: pensé en el Salmo 91 que dice: ningún mal te alcanzará, pero también menciona: 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. Y sinceramente, ese pasaje me provoca risa. Para muchos, esa frase fue como una bofetada. Hablar con ligereza de un texto considerado sagrado es, para algunos creyentes, comparable a burlarse de un retrato familiar que guarda años de historia y amor. Así lo sintieron, como si algo profundamente valioso fuera objeto de mofa. Y sin embargo, Jesús Adrián respondió de la misma manera en que suele hacerlo, con calma, afirmando que solo el Creador puede juzgarlo, citando otros pasajes para respaldar su manera de ver las cosas. Lo que resulta innegable es que su actitud ha cambiado. Quienes lo seguían desde hace décadas notan que, antes, cuando alguien lo cuestionaba, él elegía las palabras con más cuidado. Ahora, parece decidido a hablar sin temor, sin filtros, directo al corazón del asunto. Sus respuestas se han vuelto más firmes, incluso algo tajantes. Las redes sociales se han convertido en su escenario, su púlpito, su trinchera. Pero lo que más inquieta a muchos es otra transformación. En sus mensajes más recientes, su enfoque parece haberse desplazado. Ya no habla tan abiertamente de Jesús o del Espíritu Santo como antes. Y para quienes lo admiraban precisamente por su capacidad de acercar lo divino a lo cotidiano, este cambio es difícil de entender. Es como si un chef dejara de usar el ingrediente principal de sus recetas, comentó alguien. Una parte esencial de su mensaje parece haberse diluido.
En una de sus intervenciones más comentadas, abordó el conocido mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Jesús Adrián presentó una interpretación que no dejó a nadie indiferente. Por mucho tiempo aprendimos que amar a Dios y al prójimo es lo más importante. Claro, no tengo nada contra eso, pero hay un aspecto de esta enseñanza que muchas veces ignoramos, o que simplemente no nos permitieron ver. Como a ti mismo. Continuó explicando que había pasado su vida escuchando a predicadores hablar sobre negarse a sí mismo, sobre poner siempre a los demás primero, como si eso fuera lo único que agrada a Dios. Pero ahora se pregunta, ¿cómo puedes amar de verdad a otros si nunca aprendiste a amarte a ti mismo? Estas palabras fueron como un terremoto en las comunidades de fe. Para algunos, es una verdad olvidada, una pieza que siempre estuvo en las Escrituras, pero que nadie quiso mirar. Es como descubrir un detalle nuevo en una pintura que has visto 1000 veces, dijeron. Para otros, en cambio, es una desviación peligrosa, una puerta abierta al egoísmo, al olvido del verdadero amor cristiano. Los líderes más tradicionales se muestran inquietos. Temen que este énfasis en el amor propio pueda desviar a los creyentes de lo que consideran el camino verdadero. La fe siempre fue sobre negarse a uno mismo y seguir a Jesús, no sobre enfocarse en uno mismo, afirman. Pero también hay quienes defienden su postura. Aseguran que muchas personas sufren precisamente porque han aprendido a anularse, a negarse constantemente, a cargarse de culpas innecesarias. Para ellos, Jesús Adrián está ayudando a encontrar un equilibrio que hacía falta. Y entonces, él habló. Habló sobre algo que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir. Cómo algunas iglesias utilizan la culpa como una herramienta de control. Contó que, desde pequeños, los cristianos escuchan que están llenos de errores, que nada de lo que hacen es suficiente, que sin Dios no valen nada. Es como decirle a un niño cada día que nunca será suficiente, explicó. Quienes enseñan esto no quieren hacer daño, pero al final terminan lastimando. Describió cómo, a fuerza de repetir estas ideas, las personas empezaron a verse a sí mismas como defectuosas, como si no merecieran nada bueno, como si necesitaran cargar una culpa eterna. Y quizás por eso, ahora se atreve a decir lo que piensa, aunque eso lo coloque en medio de una tormenta. Jesús Adrián Romero, el hombre que por años puso melodía a las oraciones de miles, hoy está en el centro de un debate que no solo habla de su fe, sino también de la fe de todos aquellos que alguna vez encontraron en su música un refugio. Pero Jesús Adrián respondió con calma. No se trata de rituales vacíos, se trata de gestos, símbolos, momentos que le dan peso y significado a nuestra relación con lo divino. Explicó que, en su opinión, al eliminar tantas prácticas, muchas comunidades cristianas terminaron viviendo una fe más superficial, más apresurada, más enfocada en reglas que en experiencias profundas. Nos quedamos solo con la prédica, con la palabra hablada, con la mente, pero olvidamos el corazón, el cuerpo, los sentidos. Perdimos el asombro, la belleza, el silencio sagrado. Estas palabras no hicieron más que avivar la polémica. Algunos lo acusaron de querer volver atrás, de intentar recuperar tradiciones que, según ellos, ya no tenían lugar en la fe cristiana. Otros, sin embargo, sintieron que por fin alguien estaba poniendo en palabras una añoranza que no sabían cómo expresar. Y entonces, Jesús Adrián fue más lejos. Habló sobre cómo muchos cristianos viven constantemente vigilándose a sí mismos, temiendo equivocarse, como si Dios fuera un juez implacable, esperando el mínimo error para castigar. Es como si hubiéramos pintado a Dios con un rostro severo, más listo para condenar que para abrazar, dijo. Contó que durante años, incluso él mismo cargó con esa imagen, que trató de ser perfecto ante Dios, temiendo fallar, esforzándose por encajar en moldes que otros habían definido. Pero llegó un momento en que me cansé. Me di cuenta de que no podía vivir más intentando agradar a una idea de Dios
que no era la verdadera, y esa revelación lo llevó a algo que muchos consideran la raíz de su cambio. Comencé a buscar a Dios no desde el miedo, sino desde el amor. Y cuando buscas desde el amor, todo se ve distinto. Sin embargo, esa búsqueda también lo llevó a sentirse fuera de lugar en ciertos espacios. Algunos comenzaron a verlo como una figura incómoda, un cantante que antes unía y ahora, según algunos, divide. Pero yo no busco dividir, aclaró. Solo quiero ser honesto con lo que creo, aunque eso signifique perder aprobación. En uno de sus mensajes más comentados, lanzó una pregunta directa. ¿Será que el plan de Dios es que vivamos sintiéndonos culpables, con miedo, todo el tiempo? Esa frase resonó como un eco en las redes sociales, en iglesias, en conversaciones privadas. Para muchos fue un despertar, para otros una provocación. Jesús Adrián continuó. Me cuesta creer que Dios quiera que vivamos odiándonos, despreciándonos, pensando que nunca somos suficientes. Todo lo que he conocido de Dios me dice lo contrario, que Él es amor, que nos creó para la plenitud, no para la vergüenza constante. Y dejó claro, no cree estar alejándose de la fe. No me estoy apartando de Jesús. Al contrario, creo que estoy volviendo al corazón de su mensaje, a lo que quizás hemos perdido de vista. Pero las críticas siguieron. Algunos pastores dijeron que estaba diluyendo el Evangelio, que su mensaje era demasiado suave, demasiado cómodo. Y una vez más, Jesús Adrián respondió con una pregunta que dejó a muchos pensando. ¿No habremos sido nosotros quienes, por siglos, entendimos solo una parte del mensaje? Como si hubiéramos leído solo los capítulos que hablan de pecado y castigo, y nos hubiéramos saltado los que hablan de amor, gracia y libertad. Propuso algo radical. Tal vez sea hora de comenzar a seguir a Jesús no desde el temor al castigo, sino desde el amor que nos transforma. Y añadió una imagen poderosa. Es como limpiar un espejo empañado. De pronto, puedes verte con claridad. Y cuando aprendes a verte como Dios te ve, puedes ver a los demás con ese mismo amor. Pero quizás lo que más conmovió a quienes lo escuchaban fue su sinceridad. Admitió que, a pesar de todo, él también tiene dudas. A veces me siento perdido. Hay días en que Dios parece lejano. Hay momentos en que las preguntas pesan más que las respuestas. Y al confesar eso, muchos sintieron que les daba permiso para ser humanos, para reconocer que la fe también es un camino lleno de preguntas, no solo de certezas. No tengo todas las respuestas, dijo. Solo sé que sigo buscando, sigo caminando, sigo confiando en que Dios es mejor de lo que muchas veces hemos creído. Finalmente, compartió una reflexión que dejó a todos en silencio. Tal vez la fe no se trata tanto de tener todo claro, sino de seguir caminando, aunque no veas el camino completo. Jesús Adrián Romero, el hombre que por años cantó palabras que acompañaron a miles en sus momentos de fe, ahora camina una senda que para algunos es peligrosa, para otros necesaria, pero que sin duda no deja a nadie indiferente. San Agustín escribió cosas que siguen tocando corazones hasta hoy. ¿Por qué tendríamos miedo de aprender de él? ¿Acaso Dios solo habló con las personas de nuestra denominación? Preguntó Jesús Adrián Romero, con una mezcla de tristeza y esperanza. Explicó que no buscaba promover una fe sin fundamento, sino todo lo contrario. Una fe más profunda, más humilde, más abierta a reconocer que no tenemos el monopolio de la verdad. Necesitamos entender que Dios ha estado obrando en la historia, en muchos lugares, de muchas maneras, y cuando rechazamos todo lo que no viene de nuestro grupo, nos empobrecemos. Fue entonces cuando lanzó una frase que encendió debates en todas partes. Tal vez la idolatría más peligrosa no sea la de las estatuas, sino la del ego espiritual. La idolatría de pensar que solo nosotros entendemos a Dios. Ese comentario fue como un rayo en medio de la tranquilidad de muchas iglesias. Algunos lo aplaudieron, otros lo criticaron fuertemente.
Pero él continuó, sin miedo. No estoy diciendo que todo está bien, que cualquier camino lleva a Dios. Lo que digo es que Dios es más grande que nuestras categorías. Y que si Jesús nos enseñó algo, fue a mirar el corazón antes que las apariencias. También habló sobre cómo muchos cristianos evangélicos, sin darse cuenta, han caído en una obsesión por la corrección doctrinal, olvidando la gracia. Pasamos tanto tiempo corrigiendo a los demás, denunciando, juzgando, que olvidamos amar. ¿Y de qué sirve estar en lo correcto si no amamos? Y entonces volvió al tema que había planteado desde el inicio: la necesidad de una fe más sencilla, más honesta, más libre. No necesitamos más reglas. Necesitamos más relación con Jesús. No necesitamos más orgullo espiritual. Necesitamos humildad. No necesitamos más debates que dividen. Necesitamos amor que une. Fue en ese momento que muchos comenzaron a llamarlo progresista, liberal, desviado. Pero otros lo veían como alguien que estaba intentando volver a las raíces, al corazón del Evangelio. En uno de sus mensajes más conmovedores, concluyó: quiero invitarte a dejar de lado las máscaras, los títulos, las etiquetas. Ven tal como eres ante Dios, porque solo cuando dejamos de fingir, empezamos a sanar. Y dejó una última pregunta, como eco para quienes lo escuchaban. ¿Qué pasaría si en lugar de pelearnos por quién tiene la razón, nos dedicáramos a amarnos más, a escucharnos más, a buscar a Jesús juntos? Jesús Adrián Romero está caminando un sendero que, para algunos, es peligroso. Para otros, es necesario. Lo cierto es que su búsqueda está haciendo que muchos se pregunten: ¿qué significa realmente seguir a Jesús? Explicó que no está rechazando su fe ni su herencia evangélica. Al contrario, está buscando profundizarla, enriquecerla, abrirse a lo que Dios ha mostrado a lo largo de la historia y en diferentes tradiciones. No creo que Dios pertenezca a una sola denominación. Él es el Dios de todos. El Dios de los católicos, de los ortodoxos, de los evangélicos, de los anglicanos, incluso de muchos que ni siquiera saben cómo nombrarlo, pero lo buscan con sinceridad. Jesús Adrián habló de su propio camino espiritual, cómo empezó lleno de certezas, de respuestas fáciles, y cómo con los años esas certezas fueron transformándose en preguntas más grandes, más profundas. Antes creía que la fe era tener todas las respuestas. Ahora creo que la fe es aprender a vivir con las preguntas, confiando en que Dios camina con nosotros, incluso cuando no entendemos todo. Recordó las palabras de Jesús: la verdad os hará libres. Y se preguntó si no hemos convertido esa libertad en nuevas prisiones. A veces, en nombre de la verdad, hemos oprimido, hemos excluido, hemos condenado. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y entonces hizo una invitación, con la serenidad de quien no pretende imponer nada, solo abrir un espacio de reflexión. No quiero que pienses como yo. No quiero que copies mis ideas. Solo quiero animarte a buscar a Jesús con sinceridad, con todo tu corazón. No tengas miedo de hacer preguntas. No tengas miedo de aprender de otros. No tengas miedo de crecer. Cerró con una frase que dejó eco en muchos corazones. Quizás seguir a Jesús no sea caminar en línea recta, sino aprender a caminar amando, aunque el camino sea más ancho y misterioso de lo que pensábamos. Al final del día, concluye Jesús Adrián Romero, no se trata de tener todas las respuestas, ni de defender una tradición por encima de otra. Se trata de seguir a Jesús con sinceridad, con humildad, con el corazón abierto. Reconoce que este camino no es fácil, que cuestionar lo que siempre hemos creído puede dar miedo, que atreverse a escuchar otras voces puede parecer una amenaza, pero insiste, la fe verdadera no es frágil. La fe verdadera no se rompe por escuchar, por aprender, por dialogar. Al contrario, la fe que escucha y aprende es una fe que crece, que madura, que florece. En medio de tanta polémica,
Ha recibido mensajes de todo tipo, algunos de aliento, otros de preocupación, otros de rechazo. Y aunque a veces el peso de la incomprensión lo ha hecho dudar, sigue convencido de que vale la pena abrir este camino. No busco cambiar tu fe, dice. No busco que pienses igual que yo. Solo quiero recordarte que Jesús es más grande que todas nuestras etiquetas, que todas nuestras divisiones, que todas nuestras fronteras religiosas. Jesús Adrián invita a mirar más allá de las formas externas, a redescubrir la belleza de una fe simple, viva, real, a no reducir a Dios a dogmas ni tradiciones cerradas, a no tener miedo de los misterios. Y termina con una pregunta que queda resonando en quienes lo escuchan. ¿Y si Dios fuera más grande de lo que siempre nos dijeron? ¿Te atreves a conocerlo otra vez, con nuevos ojos, con un corazón más humilde, más abierto, más dispuesto a amar? Porque al final, como él mismo dice, no importa cuántos himnos cantemos, cuántas doctrinas defendamos, cuántos rituales cumplamos. Si no hay amor, de nada sirve. Su historia no es solo la de un cantante cristiano famoso. Es la historia de muchos que, como él, están redescubriendo su fe, atreviéndose a preguntar, a escuchar, a tender puentes. Y eso, quizás, sea una de las cosas más valientes que podemos hacer en estos tiempos.